Buen día, estimados estudiantes de educación media superior. Damos inicio a nuestra segunda sesión síncrona sobre el tema de calor y temperatura del curso de Física 2 en el bloque 2 que estamos estudiando calor y temperatura. En esta ocasión vamos a ver lo que es la dilatación térmica. Sean todos bienvenidos y vamos a presentar los objetos de aprendizaje, que es la dilatación de los cuerpos, la dilatación térmica, lineal, superficial volumétrica, y vamos a ver el caso de la dilatación irregular del agua. Para dar inicio vamos a ver lo que es la dilatación de los cuerpos. Recordemos que la mayoría de los materiales se expanden cuando la temperatura aumenta y se contraen cuando ésta disminuye. Esto ocurre porque al calentarse las moléculas se mueven con mayor rapidez y estas van a ocupar un mayor espacio, y esto hace que el cuerpo se expanda. Cosa contraria, cuando se enfría, las moléculas tienen poco movimiento y esto hace que los materiales se contraigan. Este fenómeno se conoce como dilatación y está muy relacionado con los cambios de temperatura que sufren los cuerpos. Los arquitectos y los ingenieros civiles toman en cuenta estos efectos de la dilatación térmica. ¿Para qué? Bueno, para que sus diseños, como por ejemplo en los rieles o en las construcciones, dejen cierto espacio entre las uniones con el propósito de que se pueda dar la dilatación sin que éste llegue a deformar los materiales o las estructuras del cual están conformados sus construcciones. Vamos a definir lo que es la dilatación térmica. Dilatación térmica es el aumento que va a experimentar en sus dimensiones un cuerpo cuando aumenta la temperatura y permanece la presión constante. Los sólidos son los que en su dilatación aumentan su longitud principalmente, también cuando pueden dilatarse a través de su superficie y su volumen. Al igual que los sólidos, los líquidos y los gases también aumentan o disminuyen su volumen de acuerdo a la temperatura que se le esté incrementando o en un determinado momento que esté disminuyendo. Cabe mencionar que los gases se dilatan más que los líquidos. Hablemos de la dilatación lineal. Se ha comprobado experimentalmente que al aumentar la temperatura en una barra va a aumentar su longitud, y a este aumento es proporcional a la longitud inicial con respecto al aumento de su temperatura. Dicho proceso se le conoce como dilatación lineal. Matemáticamente se expresa como delta L es igual a alfa por longitud inicial por la diferencia de las temperaturas. Recordemos que delta L es la variación de longitud y alfa va a ser el coeficiente de proporcionalidad conocido como coeficiente de dilatación lineal. L sub i es la longitud inicial y delta T es la variación de temperatura. Aquí tenemos lo que significa delta L, que va a ser la longitud final menos la longitud inicial, y para poder ver también la variación de temperatura como delta T, que sería la temperatura final menos la temperatura inicial. Y a través de todo esto vamos a adquirir la fórmula de dilatación lineal como se muestra aquí, que sería longitud final va a ser igual a 1 más el coeficiente de dilatación lineal más la diferencia de las temperaturas. Aquí tenemos una tabla de coeficientes de dilataciones lineales más recurrentes en algunos materiales que son de mayor uso. Vamos a ver un ejemplo. Un puente de concreto se encuentra a una temperatura de 9 grados centígrados, la cual va a ser un dato de mi temperatura inicial y que mide 72 metros. Esto va a ser la longitud inicial. Y si la temperatura aumenta a 25, nos preguntan cuál va a ser la dilatación lineal. Esta va a ser la temperatura final. Como datos tenemos, bueno, ya detectamos quién es la temperatura inicial, quién es la temperatura final y el dato de la longitud. También conocemos el material que es concreto y al consultar nuestra tabla observamos que el concreto nos está dado por aquí tenemos 1.2 por 10 a la
menos 5, el cual aquí lo tenemos, 1.2 por 10 a la menos 5. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Bueno, el incremento de la longitud. Tenemos nuestra fórmula, sustituimos datos, sabemos que la diferencia de las temperaturas va a ser 25 menos 9. Al realizar esta diferencia nos da 16 grados centígrados. Sustituimos los datos en nuestra fórmula, que sería el incremento de longitud por el coeficiente de dilatación, que es 1.2 por 10 a la menos 5, por la longitud inicial y por la diferencia de las temperaturas, que fue de 16 grados centígrados. Al realizar estos productos obtenemos que la dilatación obtenida es de 0.0, a ver cómo le diríamos, 1382 100 milésimas de metro. En el ejemplo 2 tenemos una barra de plata a 20 grados centígrados y nos dice que tiene una longitud de 1 metro. Y nos pregunta que cuánto va a ser su longitud si aumenta a 45 grados centígrados. Los datos que tenemos es temperatura inicial 20 grados, temperatura final 45, incremento de temperatura 25 grados. La longitud es de 1 metro y el coeficiente de dilatación para la plata es de 2 por 10 a la menos 5. Calculamos la longitud final y lo sustituimos en la fórmula que dice longitud final va a ser igual a 1 metro, que en este caso sería la longitud inicial, por 1 más el coeficiente de dilatación lineal, que sería 2 por 10 a la menos 5, por la diferencia de las temperaturas, que es delta T. Al realizar el producto de estas las operaciones, vamos a obtener una longitud final de 1.5 10 milésimas. La dilatación superficial. Cuando los cuerpos sólidos con área inicial se aumenta su temperatura en 1 grado Celsius, los lados también van a sufrir una dilatación. Por ejemplo, en estos rieles de ferrocarril, como se está mostrando aquí en la figura, se debe considerar que cuando aumenta su temperatura, pues se va a calentar. También van a aumentar sus dimensiones y pues esto va a sufrir una dilatación. Y vamos a ver que aquí siempre se deja un espacio para que precisamente cuando esta dilatación se presente no se deforme el material o la estructura de estos rieles. El coeficiente de dilatación superficial está dada como en la letra gamma, el cual va a ser 2 veces la dilatación lineal. El incremento de temperatura está dado como gamma por área inicial por delta T, que sería la diferencia de las temperaturas. Aquí tenemos la nomenclatura de cada una de las variables y cómo se están definiendo. Para conocer el coeficiente de dilatación superficial de un objeto, vamos a calcular el área final a través de esta fórmula. Vamos a ver un ejemplo donde dice: a una temperatura de 20 grados centígrados, una puerta de aluminio tiene 2 metros de largo y 1 de ancho. Y nos pregunta que cuál será su área en un día de invierno cuando la temperatura es de 12 grados centígrados. Como podemos observar, aquí nos están hablando de una puerta de aluminio, el cual, bueno, pues va a tener 2 metros de largo y 1 de ancho, que sería 2 metros más 1 es 1 metro de ancho. Como vemos que es un rectángulo, el área del rectángulo es, en este caso, base por altura. Y bueno, pues aquí vamos a tener que la base es 1 y la altura, en este caso, pues es de 2. Al realizar esta área obtenemos que es 2. Por eso aquí tenemos que el área de esa puerta es de 2 metros cuadrados. La temperatura inicial son 20 grados centígrados, la final 12. Si realizamos el delta T, que es temperatura final menos inicial, nos da menos 8. Sustituimos los datos en nuestra fórmula porque vamos a estar encontrando el área final. Y la fórmula nos dice que es área inicial más 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación, o también gamma
por la diferencia de las temperaturas. En este caso vamos a obtener que esto va a ser igual a el área, que fue 2 metros, que es el área inicial, la cual se calculó, más 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación, que algunos autores lo trabajan ya pues con tablas ya específicas para superficies, por la diferencia de las temperaturas que nos dio menos 8 grados centígrados. Al realizar nuestra jerarquización de operaciones, obtenemos que la longitud final es de 1.9999 10 milésimas partes de metro cuadrado. Para la dilatación volumétrica, así como los sólidos y los líquidos se incrementan, pues también los gases van a sufrir un incremento, aunque el gas va a sufrir un aumento siempre y cuando por cada unidad de volumen de sustancia aumente 1 grado centígrado su temperatura. La dilatación volumétrica va a definir como el coeficiente de dilatación beta, y esto significa que va a ser 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Para calcular la dilatación volumétrica tenemos estas fórmulas, y aquí estamos definiendo cada una de sus variables para que ustedes observen que no hay mucha diferencia. Lo único que estamos cambiando es la variable con respecto al volumen, y la fórmula que nos permite encontrar el volumen final de un sólido, un líquido o un gas a partir de lo vamos a obtener a partir de las expresiones siguientes. Vamos a ver un ejemplo. Una esfera de vidrio cuyo coeficiente de dilatación volumétrica es 3.5 por 10 a la menos 5 grados centígrados, tiene como temperatura inicial 20 grados, un volumen inicial de 0.3 metros cúbicos y una temperatura final de 40 grados centígrados. Y nos están preguntando cuánto se dilató. Tenemos los datos: temperatura inicial, temperatura final. De una vez sacamos el incremento de temperaturas, el volumen inicial, el coeficiente de dilatación. Bueno, aquí tenemos nuestra fórmula, la cual vamos a sustituir los datos, que sería el volumen inicial, que es 0.3 metros cúbicos, más 1 más el volumen, el coeficiente de volumen volumétrico, que es 3.45 por 10 a la menos 5, por el producto de la diferencia de las temperaturas. Realizamos estas operaciones y obtenemos que el incremento de volumen va a ser de 0.207 millonésimas partes de metro cúbico. El volumen final lo obtenemos aquí, que es de 3.207, a ver, no, permítanme, 300.207, perdón, y realizamos esta diferencia 300 para obtener cuánto fue la dilatación. Las unidades, como son de volumen, van a estar elevadas al cubo. Para finalizar esta presentación, hablemos de lo que es la dilatación irregular del agua. Generalmente cuando nosotros observamos que a los líquidos que aumenta el volumen cuando se le aumenta su temperatura, y tienen un coeficiente de expansión volumétrica de unas 10 veces más que los sólidos. Sin embargo, el agua es una excepción. ¿Por qué? Bueno, porque cuando el agua está a 0 grados, entre 0 y 4 grados centígrados, el agua se va a contraer, y esto se debe a que va a cambiar su densidad. Recordemos que sobre 4 grados centígrados predomina la expansión térmica con la disminución de la densidad. Estas variaciones de densidad con la temperatura pues tienen una profunda repercusión en el medio ambiente. Por ejemplo, en los lagos, cuando se congelan, primero se congela la parte superior, debido a que el agua cambia su densidad y es la primera que pues se va a estar congelando de manera progresiva en la parte superior,
pero llega un momento en que el agua que se encuentra debajo de esa capa de hielo pues va a permanecer hasta cierto punto estable. Debido a este fenómeno, el agua se congela, que el agua congelada que permanece en la superficie, pues esto va a ayudar a que se considere como una capa aislante, y que esto va a evitar que el agua interior se congele y así de esta forma pueda sobrevivir la vida marina, porque esto pues está ofreciendo a final de cuentas una protección térmica. Les comparto las referencias bibliográficas y agradezco su atención y les deseo un excelente día. Gracias.